La señora Enriqueta y su ramito, un cuento de Leónidas Barletta, un escritor argentino al que ubicamos en el grupo de Boedo, siglo XX. Uno no acaba nunca de comprender a la gente. La señora Enriqueta tenía un puesto de pastillas y caramelos en las cercanías del jardín botánico. Bueno, el tal puesto es una canasta plana, repleta de confites, sobre un caballete plegadizo. La señora Enriqueta, con su cofia blanca, con su delantal blanco, con sus manos blancas, sentada en una silla de paja, anuncia sosegadamente: pastillas de goma, menta fuerte. A veces se cuelga unos anteojos niquelados y lee el diario. La señora Enriqueta sabe leer y escribir. Hace una letra redonda muy bonita, pero no tiene a quien escribir. Alguien ha querido saber de su vida, pero no se le ha podido sacar nada. Habla poco y sonríe mucho. Sonríe con la boca, con los ojos, con toda su cara arrugada y fina. Invierno y verano, la señora Enriqueta pone su canasta de caramelos debajo del mismo árbol a la misma hora, y al paso de los escolares que van al zoológico con sus maestras, sonríe y pregona con idéntica tonada: pastillas de goma, menta fuerte. Cuando la lluvia la sorprende, levanta la canasta y se guarece con sus chirimbolos en el kiosco de la biblioteca popular, y allí cambia algunas palabras corteses con la bibliotecaria, eludiendo con sencillez las preguntas sobre su vida pasada. Lo cierto es que a la señora Enriqueta le ocurrió un caso, que es el que la bibliotecaria conoce, y ya que lo conocen todos los que piden un libro en el lugar, no está mal que yo lo cuente. Por ese tiempo, el país se daba nuevos gobernantes y el nuevo presidente llegaba del extranjero. La ciudad le preparaba un grandioso recibimiento y los diarios traían páginas encomiásticas y fotografías del flamante mandatario. La señora Enriqueta, y los negocios no andaban bien en el momento, leía a través de sus limpios anteojos de níquel, moviendo imperceptiblemente los labios, el diario cargado de elogios para el nuevo jefe de Estado. Se reconocía su hidalguía, su sencillez, su esclarecida inteligencia, su bondad, y de sus virtudes no podía menos que esperarse una era de paz y de bienestar para todos. Así decía el diario, y así entendía, emocionada, la señora Enriqueta. Profundamente conturbada, sentía nacer en su espíritu una inmensa gratitud por esa persona que venía a gobernar en paz y que iba a ser la felicidad de sus gobernados. Una gratitud como con deseos de llorar. Y se dijo: Dios le bendiga, también yo debería conocerle. Le asustó la idea que se había insinuado. Siguió leyendo, pero ¿por qué no mezclarse con la gente? Ir al puerto a recibirle, verle, palmearle, aclamarle. Se sintió terriblemente desasosegada. ¿Derechos tengo? No. Ella no tenía nada que ver con todo eso. Estaba bien donde estaba, sin molestar a nadie, ni a los pájaros. Sí, ni a los pájaros. Si en alguna ocasión el señor presidente pasaba por su vereda, ella le demostraría que no era malcriada ni ingrata. Se pondría de pie y haría una profunda reverencia. Y si su excelencia mostrase deseos de probar sus pastillas, de ninguna manera aceptaría ella el importe. Hacía 20 o más años
que todo su camino era desde la casa donde alquilaba una piecita de altos en la calle Gurruchaga hasta su árbol en la vereda del jardín botánico. El mundo a su alrededor, fuera de lo que alcanzaba a distinguir, no tenía para ella ningún sentido. Los vehículos que pasaban veloces con su carga de gentes, en su imaginación no tenían destino, como si el mundo fuese nada más que el círculo que diariamente abarcaba con los ojos. Más allá, en su mente, todo adquiría una difusa conformación, exactamente como la plana del diario sin sus anteojos. Así que se volvió inquieta y se preguntó si no estaría loca. Formalmente, absolutamente, desechó la inoportuna idea. Intranquilizada, ya luego tranquilizada por esta decisión, se puso a canturrear. Pastillas de goma, menta fuerte. No, su voz ya no era la misma. Ah, ¿por qué había pensado aquello? Y comprendió que tenía que ir, que tenía que acceder a aquel deseo para poder vivir en paz. Volvió a leer fastidiada, lentamente, los pormenores de la recepción. El buque llegaba por la tarde. Las autoridades leerían sus discursos, las fuerzas presentarían armas. Luego, en la carroza de gala, con lacayos de calzón corto y palafreneros, en medio de las aclamaciones de la multitud, desfilaría el héroe hasta el palacio. Temblando de coraje, la señora Enriqueta levantó su canasta y con paso nervioso se encaminó hacia su casa. Llegó antes de poder ordenar sus tumultuosos pensamientos. Ya no podía volver atrás. Abrió un arcón oloroso y sacó un traje negro de seda con cuello rígido de ballenas. Vestida, calzada, peinada, echó sobre los hombros una mantilla con flecos y salió. No tenía espejo y no pudo saber qué aspecto tenía, pero se sentía a cubierto de toda humillación con sus decorosas ropas. Nadie la vio salir y aprovechó esta soledad de la casa para hacer apresuradamente un ramito con hojas de helechos y flores de malvón. No había otra cosa y el ramo era deslucido, pero ella no consideraba sino la intención de la ofrenda. El señor presidente sabría que ella, que nunca en la vida había hecho homenaje a nada ni a nadie, le obsequiaba un ramito de flores. Oh, lo comprendería muy bien. Y se puso en camino, agitada. El tranvía le daba vértigos y prefería llegar a pie, mirando atentamente como si por primera vez las viese, las cosas que encontraba a su paso. Le dijeron: siga derecho, pero mire que es muy lejos. No importa, respondió con humildad, me gusta caminar. Y hubo que cruzar a la otra acera porque allí estaba el penal, con sus trágicos paredones almenados. Iba contenta y hasta orgullosa de su audacia. Tenía ganas de cantar con su vocecita templada pastillas de goma, menta fuerte. Y en cuantos pasaban a su lado, buscaba el ser cordial que correspondiera a la sonrisa de sus ojos. Pero nadie reparaba en ella, ni en su pobre ramito de flores. Pensaba: cuando el presidente me vea, preguntará: ¿quién es esa señora que ha venido a recibirme? Y le responderán: es la señora Enriqueta, la del jardín botánico. Su marido partió al mes de casados y murió en los campos de la Champaña. Su tía, que la había recogido al salir del orfanato, murió del disgusto, y ella se conformó a su tremenda desgracia, porque era un espíritu simple, y ya se sabe, en ellos reside la mayor sabiduría. Entonces
Desde su carroza, el presidente se inclinaría para saludarla grave y afectuosamente. Oficiales de la escolta le darían el brazo para volver a la vereda. Ahora la calle hace una curva cerrada. Perdón, ¿es por aquí que se va al puerto? Sí, pero queda muy lejos. Jardines, paseos, niños. Todo esto le era familiar. Y anda que andarás, se fue acercando a las estaciones de trenes. Allí se advertía un movimiento inusitado, coches, carros, tropas de policía. Más allá, pasando la torre del reloj, la multitud corría jadeante. Estoy cansada, pensó, pero ya he llegado. Cuidado, Enriqueta, no pierdas la cabeza. De pronto se encontró bloqueada por la muchedumbre. Perdió todo su aplomo. Durante un rato largo se dejó estrujar y llevar por aquel mar humano, entrecerrando los ojos, defendiéndose con los codos, semidesvanecida, apretando el ramito contra el pecho. Estridieron los pitos de todos los barcos surtos en el puerto. Flamearon las banderas, vociferaba la multitud enardecida. La señora Enriqueta, sorda, ahogada de emoción, preguntó a 10 ojos desorbitados: ¿cómo podré llegar hasta el presidente? En vez de contestar, se echaron a reír groseramente. Y alguien murmuró algo así como: podría haberse quedado en casa. Pero la señora Enriqueta no oyó nada. Vivía el momento más emocionante de su vida. Reuniendo todas sus energías, se adelantó abriéndose paso en pellones, junto a las patas de los caballos de la policía frenética. De pronto, su exaltación se vio apagada bruscamente por unos gritos. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Se empinó dolorosamente y alcanzó a ver un sombrero de copa reluciente. Nada más. La algarabía fue disminuyendo hasta cesar. La muchedumbre se dispersó y la señora Enriqueta se encontró sola con su mustio ramito. Buscó con la mirada a alguien a quien confiarle buenamente. Le había traído estas flores al presidente, pero no me ha visto. Y como no encontró a nadie, sola como toda su vida, emprendió el regreso por calles que el crepúsculo hacía más tristes y con un suave deseo de lloriquear. Leonidas Barleta.